Claudio, Vale, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias por invitarnos. Bueno, esta es su casa, en realidad. Medio que nos autoinvitamos un poco, digamos la verdad. Pueden autoinvitarse todas las veces que quieran porque todo lo que hacen está buenísimo. Pero bueno, cuéntanos de estos talleres de filosofía que están haciendo en las cárceles. Bien, yo voy a hacer una distinción porque a él le va a agarrar un ataque, si no, y tiene razón, que es que cuando hablamos, una cosa es hacer educación, enseñanza y demás, y otra cosa es lo que hacemos, que es más bien comunicación de la ciencia, de la filosofía y demás. Está muy bien. Lo pensamos más como una divulgación y como el acercar a ciertas poblaciones la posibilidad de hacer este tipo de talleres. Digo, cuando pensamos en comunicación de la ciencia, por un lado queremos masividad, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de gente posible. Claro. Pero por el otro también queremos llegar a lugares en donde no se suele llegar. Totalmente. Entonces la idea un poco es esa, ¿no? Es poder estar en lugares en donde a veces el acceso no es tan abierto como para otras personas. ¿En qué consisten los talleres? Bueno, lo que estuvimos llevando es un taller que se llama ¿Cómo se piensa la ciencia? Que lo habíamos hecho, como les decía, inicialmente en una escuela normal. Y ya el título es medio una provocación contra la gente que dice que la ciencia no piensa. Es una frase famosa de un filósofo oscurantista. La idea era mostrar un poco esta conexión entre cómo se produce el conocimiento científico y cómo analizamos desde la filosofía las distintas formas de razonar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que hacemos es mostrar qué formas de razonamiento típicamente usamos en la construcción del conocimiento científico. Y para eso aprovechamos historias de ciencia. Bien. ¿No? O sea, hacemos como una mezcla. Vamos contando historias de ciencia, preguntando, bueno, estas historias en qué tipo de razonamiento encajarían. Y ahí es muy interactivo, porque la idea es esa también, ¿no? No es una clase, una exposición, ni nada por el estilo. La idea es charlar y pensar y ver qué surgen, hay mucho interés, surgen muchas preguntas, eso es muy lindo de ver también, o sea, no es que vamos y cada quien está en la suya, no, es algo, es como un evento, ¿no? Es el momento en el cual nos sentamos y lo hablamos y lo charlamos y hay muchas personas y podemos interactuar y pueden hacernos preguntas que a veces se van por otro lado, o sea, nosotros en general para el taller lo que hacemos es contamos 3 tipos de razonamientos, generalmente contamos 3. Uno es lo que se llama generalización a partir de casos, ¿no? Como este perro es negro, este perro es negro, este perro es negro, todos los perros son negros. Y contamos cuándo ese razonamiento funciona y cuándo es ilegítimo, o sea, qué cosas tendríamos que mirar para saber si el razonamiento está siendo llevado a cabo de manera legítima o no. Otro es el recurso testimonio experto, que ese nos interesa particularmente porque en general se piensa como falacia, ¿no? Falacia de autoridad. Cuando dice, bueno, pero yo recurrí a tal persona que me dijo tal cosa y por eso le creí, ¿no? Y uno dice, bueno, pero eso es una falacia de autoridad. No, bueno. La mayoría de las veces, en general, no podés saber de todo. Entonces hay que recurrir a los expertos. Exacto. Al médico le tenés que creer, mejor creerle. Pero además todo el tiempo lo hacemos, ¿no? Digo, abrimos la canilla y tomamos el agua y nos decimos, quiero la potabilización del agua. Digo, confiamos en expertos. Entonces, también trabajar eso como para, bueno, el recurso de testimonio experto puede ser legítimo y de hecho lo es muchas veces. Y argumentos a la mejor explicación, que es una de las que más me gusta a mí. A la mejor explicación. ¿Ese qué es? Contalo vos ese. Bueno, básicamente es la forma de razonamiento típica de mucha producción de conocimiento científico y también de la vida cotidiana, cuando decimos que cierto evento o cierto fenómeno que no podemos observar directamente debe haber ocurrido porque es la mejor explicación de la cual disponemos para ciertos datos que sí tenemos, ¿no? Y ahí la historia espectacular que cuenta Vale para presentar esa forma de razonamiento, y siempre el juego es que después de cada historia le preguntamos a la gente cuál de los 3 tipos de razonamiento se usó ahí. Este de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Como lo que les decimos es, bueno, nadie estuvo ahí presente para ver esto, pero la evidencia que tenemos para suponer que ocurrió esta serie de eventos catastróficos es una cantidad de datos que nos sirven de punto de partida. Qué bueno, qué genial. Y ¿cómo es la recepción? Recién dijiste que bueno, que se copan, pero contanos un poco más cómo llegás, cuánta gente los espera, cuántos talleres ya hicieron. Y en realidad depende mucho de la población de cada unidad, digamos, porque por ejemplo en algunas que fuimos había personas más grandes, en otras era una población de 18 a 24 años, por ejemplo, entonces de eso también depende mucho cómo se enganchan, pero en general es siempre todo muy...
hay mucha apertura a recibirnos y con mucha amabilidad, también por parte de la conducción de la escuela y de los docentes y de las docentes que trabajan ahí. O sea, uno se siente muy bien recibido. O sea, hay como una sensación de agradecimiento de poder estar haciendo eso por parte nuestra y también por parte de ellos y de ellas de estar recibiendo la posibilidad de hacer el taller. Sí, y siempre es un trato muy respetuoso. De hecho, a veces el problema es más bien romper el hielo, ¿no? Porque dicen, no, bueno, ustedes que se dedican a la investigación. Como los filósofos. Claro, ¿no? bueno, que ella que es científica. Exacto, entonces, en parte a veces la idea es, bueno, tratemos de romper el hielo. Y de hecho, lo que hacemos muy frecuentemente, lo que hicimos siempre fue como para tratar de eliminar esa distancia inicial, fue decirle, bueno, vamos a hablar de razonamiento, pero para que vean que razonamos todo el tiempo, que razonar es algo que hacemos los seres humanos permanentemente, les preguntamos algo como muy de la vida ordinaria, ¿no? O sea, típicamente llegamos y les preguntamos cosas como, bueno, ¿quién es el mejor jugador de fútbol de la historia? Típicamente, esto fue antes del Mundial, la mitad te iba a decir Maradona, la otra mitad te decía Messi. Ahora ya no se arma tanta discusión porque ahora que Messi ganó un Mundial ya los maradonianos retrocedieron, pero lo interesante era que con eso se ponían a argumentar, ¿no? Y les mostrábamos cómo funcionaba el razonamiento, que era una premisa, que era una conclusión, a partir de eso, ¿no? Y a partir de eso medio que ya rompías un poco el hielo. Fue muy divertido porque cuando pasamos a trabajar con la población de 18 a 24 años no funcionó bien el fútbol y tuvimos que cambiarlo. Y entonces preguntamos por intérpretes musicales y nombraron un montón de gente que no teníamos ni idea. Tienen que aprender ustedes también. Pero ni idea, Hay que estudiar eso. No, de hecho lo blanqueamos. Dijimos, bueno, nosotros ya estamos cerca de los 40, yo ya los pasé. Pero bueno, o sea, no, la verdad que no tenemos ni idea, pero argumentennos. Y salieron cosas muy interesantes. Sí. Se me ocurre que algo lindo es esta, no sé, en situaciones de encierro, la invitación a pensar abre como todo un universo, ¿no? En una situación donde uno está encerrado y donde tenés tu mente y es infinita la cantidad de cosas que uno puede pensar, reflexionar. ¿Cómo les resulta eso? O sea, ¿es una invitación a reflexionar? ¿Se quedan pensando? ¿Vuelven después? Bueno, a ver, nuevamente, lo ideal sería que hubiera alguien, ¿no?, que se dedicara a educación en contextos de encierro. Pero yo, sin querer usurpar ese lugar que no nos corresponde, es interesante que la evidencia empírica disponible indica, por ejemplo, que las tasas de reincidencia entre las personas que recibieron educación en la cárcel son estrepitosamente más bajas que entre quienes no tuvieron educación en la cárcel. Esa es una evidencia, ¿no? O sea, digo, hay datos empíricos que muestran eso, ¿Hay datos ¿no? de nuestro país o son datos de lo que más está estudiado es en Estados Unidos, que de hecho es interesante porque está segregado inclusive por niveles, ¿no? Niveles de reincidencia entre quienes hicieron el secundario, entre quienes hicieron una carrera de grado, entre quienes hicieron una maestría, está muy desglosado. En Argentina los datos que encontramos son menos precisos y encontramos una sola fuente que hablaba y que era medio loop A cita B, B cita A, pero parece haber cierto consenso en que genera ese efecto, ¿no? Digo, pueden pensar otra cosa, pueden, ¿no?, poner su cabeza en otras alternativas, otros intereses y eso, ¿no?, por lo general los termina alejando de nada. ¿Y ustedes lo que hicieron era en el contexto de algún ciclo educativo o algo así? Porque yo una vez fui a la cárcel de Seiza a hacer mi espectáculo de matemagia. Fuiste a la cárcel de Seiza también. Y era en el ámbito del cierre del curso de matemática en la cárcel. Lo que ustedes hacían era algo más así, un evento aislado extra. Sí, que tiene algo lindo también, que es como un regalo, ¿no? Como algo inesperado, como una sorpresa. O sea, sí, es que la sensación era esa, no era como estaba armado, era como un evento particular, ¿no? Íbamos y íbamos ¿cuánta gente iba a cada eso. taller más o menos? A ver, ¿qué hemos tenido? La primera vez que lo hicimos porque había muchos grupos juntos, había como 80 personas. Sí. Y después en general rondando las 30, 40 personas. Sí. Porque muchas veces, claro, eran grupos divididos. Sí, claro. Pero bueno, siempre más allá de la mayor o menor cantidad de gente, siempre era eso, ¿no? Como mucha avidez que, de nuevo, si lo comparamos con lo que a veces son nuestros estudiantes universitarios, dicen, che, esta gente quiere escucharnos, es como, están tomando notas, eso es fantástico. Sí. Y surgieron algunas preguntas, y eso es interesante porque cuando hablamos de la extinción de los dinosaurios, por ejemplo, aparecían muchas preguntas de gente que se nos acercaba por ahí cuando hacíamos algún recreo o demás, a preguntar cosas por ahí más vinculadas con la Biblia y el creacionismo y demás.
pero se daba la conversación. Y eso también está bueno que pase. Claro, Sí. O sea, que puedan sentir la confianza de acercarse y preguntar. O sea, había una persona, por ejemplo, que quería saber si había o no evidencia del diluvio universal, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, es interesante también que pueda pasar claro. eso. O sea, es abrir otras puertas. Y hay algo también de mucho respeto por la institución escolar, ¿no? O sea, es notorio que cuidan la escuela y que quieren estar ahí. Quienes pueden formar parte y quienes van y están asiduamente en la escuela, se nota que la quieren y que la protegen y que respetan mucho a los y las docentes, a la conducción. A mí me pareció increíblemente interesante los temas que se trabajan, que eso se ve, lo mismo que pasa cuando uno va a las escuelas primarias, secundarias y demás, que ve los carteles de las producciones escolares. Sí. Bueno, hay mucho trabajo, por ejemplo, sobre ESI. Mirá. Un montón de trabajo sobre ESI. Y está buenísimo que eso pase Mirá en un qué ámbito interesante. carcelario. En un ámbito donde además hay una fuerte presencia de la religión, ¿no? Digo, yo no sé si de antemano me habría imaginado Qué eso, loco, ¿no? claro. Digo, Sí. que en un ámbito donde una alta proporción son evangélicos pentecostales, se trabaja ESI, se trabaja en serio y esos temas se los respeta, ¿no? Digo, Y en línea con lo que decían recién de que hay ideas como contrarias a las de ustedes respecto a las poblaciones en situaciones de encierro, sus conocidos, sus familiares, ¿tuvieron algunos prejuicios de, te vas a trabajar a la cárcel? Ah, sí. Yo tengo que decirlo, lo digo, me hago cargo. Sí. ¿Por qué te metes ahí? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Te Sí, ¿qué dijeron- necesidad? Y también hay algo de, ¿para qué? Es como gastar pólvora en chimangos. Ah, mirá. Ah. No, está muy presente esa idea y por eso yo rescato esto de, bueno, Sí, pero... no, es donde más hay que ir. Claro, además, de vuelta, cuando una persona está en una situación de encierro, el único derecho que pierde es el libre tránsito, es pero lo no que pierde... nos decía el señor Benítez, Claro. director del CENS 455, nos decía exactamente eso. No pierde el derecho a la educación, por ejemplo. Entonces, está perfecto que podamos ir a hacer comunicación de la ciencia, comunicación de la filosofía, abrir esas posibilidades, abrir esas puertas, porque lo vamos a hacer en las escuelas secundarias, porque lo hacemos en ámbitos de público general. ¿Por qué no lo vamos a ir a hacer ahí? Pero hay muchos prejuicios, hay una idea muy... creo que hay como mucho miedo, y ¿no? Es como el arraigo de muchos de los prejuicios está en el miedo, y es verdad que uno se va acercando y dice, claro, ves ese edificio, y ves alambre de púa, y ves las puertas, y las guardias, pero después, y eso también es algo que para mí fue novedoso, digo, yo no esperaba encontrarme con eso, no en todas las unidades, pero en algunas está el edificio escuela. O sea, hay una especie de edificio que funciona, donde funciona la escuela, que parece como ajeno a toda esa realidad carcelaria. Bueno, ¿No? claro. Es como uno entra y dice, ok, yo estoy en una escuela. Esto se parece mucho a estar en una escuela. Excelente para terminar con eso. Cada vez soy más fanático de esta dupla. Me encanta, me La encanta. verdad que Porque sí. van juntos más. Sí, Entonces, por son supuesto. sinergia. Muchísimas gracias que- por haber contado lo que contaron acá. Gracias por Y invitarnos. felicitaciones y gracias por venir. Gracias a ustedes.